La biodiversidad del mar es pasmosa en muchos aspectos, entre ellos la forma en que sus animales emplean venenos y ponzoñas. Pero, ¿qué significan estos dos conceptos y en qué difieren? En primer lugar, los venenos son sustancias químicas que, insertas en un organismo mediante absorción, inhalación o ingestión, son capaces de provocar alteraciones funcionales graves en este e incluso matarlo. Cuando son inyectados en la víctima, hablamos de ponzoñas. Estos animales, por lo común, exhiben colores brillantes y poseen un movimiento lento o nulo, como en el caso de las anémonas de mar, que, pese a la confusión que genera su nombre y su apariencia, son animales sésiles y no plantas. Estas estructuras cilíndricas son tentáculos. Los mismos, al igual que otras partes del cuerpo, contienen células urticantes, llenas de toxinas, las cuales son retenidas por un tubo hueco cuyo exterior está cubierto de púas diminutas y filosas. Cuando un pez u otro animal roza la pequeña espina que yace al lado del tubo, denominada pelo disparador, este explota, liberando toda la ponzoña, que ingresa a la desafortunada presa a través de las heridas que le ocasionan las púas. Queda paralizada y es llevada inerme por los tentáculos a la boca de la anémona. Sin embargo, cada criatura es singular y, por ende, reacciona de manera distinta. Cabe mencionar a los peces payaso, que nadan ilesos entre los tentáculos. Cuando son perseguidos por depredadores, carentes de su inmunidad, acaban convirtiéndose en comida para la anémona, mientras que, a cambio, el pez payaso consigue protección, además de devorar las sobras, conformando una relación simbiótica. Algo similar sucede con las merluzas de 2 semanas de vida que buscan refugio en las aguas vivas, cuyo veneno, por ser del mismo filo que los anteriores seres, actúa de manera muy semejante. La potencia asoladora de la ponzoña varía dependiendo de la especie. La medusa más temida, considerada uno de los entes más mortíferos, es la avispa de mar o cubomedusa. Cada uno de sus 60 tentáculos tiene 5.000 millones de aguijones microscópicos, llamados nidocitos. Habita en las costas de las islas Filipinas y Australia. Y desde ahí hasta Japón, los pulpos de anillos azules. Al contrario de lo que se puede pensar por sus minúsculas dimensiones, ya que entran en la palma de la mano, son letales en sumo grado. Se agregan 2 tipos de veneno, uno para cazar y otro para quien los ataque, de mayor toxicidad. Los anillos azules aparecen cuando despiden a alguno. El resto del tiempo se mimetizan con el entorno tomando un color pardo. Podemos hallar también alimañas que se sirven de caparazones para defenderse. Aunque la mayoría es herbívora, existe un grupo de caracoles que se alimenta de peces veloces. Reciben el nombre de conivalvas debido a la forma cónica de sus conchas. Su modo de cazar es el siguiente: olfatea peces durmientes y los palpa con su probóscide. Pasados unos segundos, introduce su rádula en una zona falta de escamas situada en la base de la aleta. Despide la ponzoña y lo paraliza. Después estira la probóscide para alojarlo dentro de su caparazón, donde es digerido. Pero los peces no siempre son presas, también los hay ponzoñosos. Esto engloba algunas familias de las majestuosas rayas con su aguijón, excluyendo a la manta raya, al pez león con sus espinas ocultas bajo sus aletas, y, entre otros, al célebre pez globo, que, al sentirse amenazado, se infla creciendo hasta 3 veces su tamaño natural, y secreta tetrodotoxina, lo que asesina a quien intente comerlo. La misma es producida por algunas de las bacterias que viven en él. Con él se prepara un refinado plato japonés, el fugu, que es peligrosísimo si no se lo hace bien. Por eso mismo, los chefs expertos en fugu siguen un riguroso entrenamiento que dura 3 años y rinden un examen antes que se les permita cocinarlo en restaurantes. En la descripción pueden encontrar los nombres científicos de las especies y familias que menté, así como las fuentes bibliográficas de las que me valí para hacer este video.